martes 2 de agosto, después de las vacaciones de invierno que no tuvimos en este espacio porque seguimos de largo. Retomamos nuestro espacio habitual de Torá, leyendo en el capítulo 32 de Shmot, de Éxodo. Estamos en el versículo 18, como acá me soplan. Estamos en el momento clave donde Moshe se va a encontrar con su pueblo, el que dejó hace 40 días, en un estado de espiritualidad absoluta los dejó, en un estado de idilio, de amor, de vínculo con Dios, de bondad, y de repente nos encontramos con un pueblo en cualquiera, como nos pasa a veces con nuestros hijos adolescentes, que los dejamos en estado bárbaro y de repente aparecen en cualquiera. Así que, moraleja, no hay que dejar solos a nuestros hijos adolescentes y tampoco al pueblo de Israel. Bueno, vamos a poner el texto en pantalla. ¿Se acuerdan que Moshe había defendido al pueblo frente a Dios, había negociado, había armado una buena estrategia, lo había logrado convencer, lo había tranquilizado? Parecía Moshe en onda zen, ¿no? Dios diciéndole, Dios sacado, agarrame que lo mato. Y Moshe, tranqui, Dios, pará, fumate un porrito, tranquilo, no pasó nada. Lo baja, lo convence, le usa argumentos para que no pase nada. Y entonces Moshe empieza a bajar, se lo cruza a Yoshua, ¿se acuerdan? En el camino, y entonces 18. Dijo él, porque Yoshua dijo, uy, debe haber guerra, un quilombo, estoy escuchando ruido de problemas en el campamento. Dijo él, no hay sonido de canto de proeza, ni hay sonido de canto de derrota. Es voz de alborozo la que yo oigo. La voz, nuestra voz, refleja mucho de lo que nos pasa, de cómo estamos, de qué situación estamos atravesando. Nuestra voz es parte de nuestro estado de ánimo, o la voz refleja nuestro estado de ánimo. Muy difícil disimular la voz. Hay que ser muy bueno para que la voz no te delate. A veces estás triste y te sale la voz y de una te pasa algo, ¿estás bien? Y es tu tono de voz el que te muestra abatido, cansado, angustiado, alegre, exultante. La voz nuestra suele mostrar mucho cómo estamos internamente. Por eso es tan importante que aprendamos a escuchar. La Torá una y otra vez nos hablan de la importancia de aprender a escuchar al otro, de escuchar a Dios, pero también de escuchar al otro. Y Yoshua, a lo lejos, escucha, mirá, hay guerra. Está bien, Moshe tiene otra información que Yoshua no tiene. Pero supongamos que no estamos en una mirada muy religiosa. Moshe tiene como líder un oído más preparado, más ejercitado. Y puede diferenciar, porque explica que esa voz no es la voz de una batalla, es la voz de otra cosa. Y yo no sé si a ustedes les pasó alguna vez, si tuvieron o tienen hijos adolescentes, pero a veces el chat te impide darte cuenta cómo está el otro. Y a unos papás sobre hijos adolescentes dicen, no me escribas, llámame. Ah, te mando un mensajito más rápido, más fácil. No, ¿sabes qué? No me mandes un mensajito. Llámame. Quiero escucharte el tono de voz. Quiero escuchar tu voz. Y eso es algo muy valioso y muy complementario de la información que necesitamos para ver cómo está el otro. No se la pierdan. Yo sé que el chat es bárbaro cuando se trata de eficientizar las comunicaciones. Si yo quiero quedar con vos en una reunión, nada mejor que el chat.
Si yo quiero pasarte alguna información, nada mejor que el chat. Si yo quiero saber cómo estás, nada mejor que escuchar tu voz. No te pregunto en un chat, ¿cómo estás? Bien. O me mandás un puñito, o los dedos así, o los dedos así. Bueno, eso disimula, esconde. Es bárbaro, abrevia, es rápido. En nuestras comunicaciones cotidianas, uno no profundiza con todo el mundo. Si alguien necesita de mí una respuesta rápida, está bárbaro el emoji. Si alguien necesita de mí un feedback, buenísimo. Te quiero pasar la dirección, chateamelo, así no me equivoco. ¿Cómo se escribe tu apellido? Mándamelo por chat, está buenísimo. Lo copio y lo pego. Pero si quiero saber cómo estás, mínimo un audio. Ideal, una charlita, una conversación telefónica. Claro, a nuestros hijos y adolescentes hay que enseñarles cómo se usa el teléfono. Pero no importa, vale la pena. Está bueno y da mucha más información que el simple chat. Entonces, con este oído de líder, Moshe hace mención de esta diferencia entre una guerra y un alborozo. Y ocurrió que cuando se acercó al campamento y hubo visto el becerro y las danzas, se encendió el furor de Moshe y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Versículo problemático si los hay. Este versículo nos va a tener un ratito entretenidos, charlando un poco porque es muy complejo. Empecemos con lo más sencillo. Yo creo que este es el nacimiento de una frase que repetimos todos en algún momento y que no sabemos de dónde viene, y yo digo viene de acá. Y la frase es, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Por qué? Porque Dios le describió a Moshe exactamente lo que estaba haciendo el pueblo, pero Moshe no lo vio. Ojos que no ven, no se calentó, no se enojó, porque no lo vio. Escuchó, le contaron, sí, bueno, pará, Dios, tranquilo, no pasa nada. Lo ves con tus ojos y te sacás. Ver es complicado porque la vista te lleva a las pasiones inmediatas. Por eso nosotros queremos siempre hacer mucho alarde de la escucha como la mejor manera de captar lo que te rodea. Porque la vista, además de que es más fácil de engañar que el oído, y además que la vista es mucho más tentadora, y la vista es mucho más seductora, y la vista te despierta verdaderas pasiones. Y este es un hermoso ejemplo de lo que Moshe le pasó internamente cuando Dios le contó y lo que le pasó cuando vio. Y cuando vio, no pudo controlar, no pudo dominar, se enojó, se calentó, le hirvió la sangre. ¿No? Le salió el Tano de adentro a Moshe. No solamente era nuestro líder, sino que tenía sangre italiana, parece. Entonces, ahí tenemos una de las primeras cosas para hablar. Pero la segunda es lo que hace. Está bien, está actuando bajo emoción violenta. Ponele. Es atenuable la pena que le demos. Pero acaba de romper algo tremendo. Primero, algo que escribió Dios. Y segundo, algo que le costó a él 40 días de ayuno, 40 días de sacrificio, 40 días en la montaña. Se sacrificó tremendamente, ¡pam!, a la basura. Entonces, en nuestra mirada de la Torá y de Moshe, tenemos que a veces comprendernos más a nosotros. No somos seres zen 24 horas,
si alguna vez perdiste un poquito el control y te enojaste, si alguna vez pensás que te excediste en tu enojo, en tu reto, en tu... Bueno, a Moshe también le pasó. No te autocastigues tanto. No es tan grave. Te sacaste alguna vez y bueno, somos humanos, nos pasa. Por supuesto que no hay que justificar con esto cualquier cosa y todo vale. No. Pero sabe que no te pasó a vos solo en la historia de la humanidad. Que hasta Moshe, que era un líder que tenía mucho ejercicio de liderazgo y era muy reconocido y era muy bueno, hasta Moshe se sacó. Así que sepamos que nos puede pasar, que nos va a pasar en la vida, que nos saquemos. Pero por otro lado, uno puede ver acá qué realmente pasó. No puede ser tan así. Acá tiene que haber otros mensajes, otras enseñanzas. ¿Por qué nos cuenta la Torá que Moshe se sacó y rompió la Torá? Entonces hay que empezar a entender qué nos quiso transmitir la Torá con este relato. Como siempre, ¿no? Enseñanzas, mensajes de vida. Entonces, una enseñanza maravillosa que algunos de ustedes ya me habrán escuchado porque es una de las que más uso, porque a mí me gusta mucho para aprender naturaleza humana, es la que trata de explicar qué le pasó a Moshe. Y para explicar qué nos pasa a nosotros cuando entra en juego el sentido de nuestro esfuerzo. Sepamos que el esfuerzo sin sentido duele, pesa y no prospera. Y que el esfuerzo con sentido te da mucha más fuerza, mucha más posibilidad de éxito y te hace todo más fácil. La clave en la vida es que las cosas con esfuerzo las hagas con sentido, que le encuentres sentido a tu esfuerzo. Cuando vos tenés que ir a trabajar todos los días y tu trabajo no tiene sentido para vos, la vas a pasar mal y te va a ir mal y lo vas a padecer y nada va a fluir y vas a tener una vida pesada. Cuando logres descubrir un sentido en tu trabajo, en el trabajo que haces, y le encuentres un valor a lo que haces y te des cuenta que ese trabajo, que puede ser rutinario, aburrido, pesado, difícil, extremadamente largo, tiene un costado muy bueno para vos o para tus seres queridos, y te aferres a ese sentido, se te va a hacer más corto, más liviano, más fácil. Es así. Cuando le encontramos sentido a nuestro esfuerzo, tenemos más fuerza. Cuando nuestro esfuerzo no tiene sentido, nos agotamos rápidamente. Así funciona nuestra vida. Dicen que el 85% de la gente no le encuentra sentido a su trabajo. Por lo tanto, tenemos mucha gente que la pasa mal, que sufre y que además no hace su trabajo con el esfuerzo y la pasión que podría hacer, y no hace su trabajo con el éxito que podría tener. Entonces, ¿qué dice esta mirada? Moshe tuvo por delante una tarea ardua, tremenda. Después de 40 días de ayuno, tenía que cargar 2 torot que pesaban toneladas, 2 piedras enormes recontra pesadas. Y después de 40 días de ayuno, tenía fuerza para cargar la Torá. ¿Por qué tenía fuerza para cargar la Torá? Porque pensaba que había un pueblo esperándolo ansioso para escuchar el mensaje de Dios. Porque había gente que quería y necesitaba que él trajera la palabra de Dios. ¿Cómo no te vas a esforzar si hay un pueblo que te necesita? ¿Cómo no te vas a levantar a las 3 de la mañana si tu hijo te llama llorando con fiebre? ¿Cómo no te vas a quedar despierto toda la noche que tu hijo no volvió todavía y querés? ¿Cómo no vas a poner lo mejor de vos si tu pareja está enferma? ¿Cómo no vas a sacrificarte por tu papá o tu mamá que dieron la vida por vos y te criaron? Cuando vos encontrás un sentido, te salen las fuerzas.
¿Estás cansado? Sacá fuerzas donde sea. ¿Estás agotado? No importa, vas a encontrar una manera de lograrlo. Entonces Moshe cargaba piedras pesadísimas, tremendamente difícil, porque había un sentido a su esfuerzo. Porque era un idiyetate llevándole algo a sus hijos. Claro, cuando vio que los hijos estaban fumando porro en una rueda de joda, en lugar de estar estudiando como él pensaba que iban a estar haciendo, o haciendo la tarea o los deberes, no tiene más fuerza. Se da cuenta que su trabajo no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene valor. Y entonces se queda sin fuerzas. Entonces se le cayeron las tablas porque no tuvo las fuerzas para mantenerlas. Entonces las tiró porque se estaban cayendo. Porque el enojo que le provocó la pérdida de sentido de su esfuerzo lo hizo arrojar las tablas. Porque se estaban cayendo. Porque no tenía más fuerza. Entonces, ¿querés tener más fuerza que la que tenés? Encontrar el sentido de las cosas. ¿Querés dar algo más de lo que estás dando? Encontrar un sentido. Recuerden que esta es la razón que da Viktor Frankl para haber sobrevivido a la Shoah. Estaba prisionero en un campo de concentración en Auschwitz y veía como otros se morían y él no. Y él no se sentía distinto físicamente al resto. Y lo que entendió después de haber sobrevivido es que él le encontró un sentido a atravesar ese dolor. Él entendió que él tenía que sobrevivir para transmitir y contar lo que estaba pasando. Ese era su nueva meta en la vida, esa era su misión en la vida. Y como encontró una tarea con sentido, como se dio cuenta que valía la pena, que el esfuerzo iba a tener una dirección y un objetivo claro, encontró fuerzas y sobrevivió. Así que los invito a tener fuerzas para las cosas más importantes de la vida y también a encontrar fuerzas para lo cotidiano. Nadie merece vivir sufriendo. Vos podés decir, vieron que hay un viejo relato que nace, creo que históricamente nace cuando el presidente de Estados Unidos va a visitar a la NASA que está trabajando en 1968, 1969 para el tema de la Luna, en competencia con Rusia. Y parece que el presidente de Estados Unidos le preguntó a un empleado de limpieza, ¿qué estás haciendo? Y el empleado de limpieza contesta, estoy trabajando para poner un hombre en la Luna. Y ahí, digamos, aprendieron todos los que tratan de trabajar en, en aprender a que la gente trabaje mejor y rinda más y demás, en que si vos lográs que una persona de una organización no haga un trabajo mecánico repetitivo, sino que se sienta parte de la misión de la organización, vas a conseguir que la gente trabaje más contenta, más plena, dé lo mejor de sí, rinda más y además esté feliz. Y si sos vos el que está en esa situación, querés odiar tu trabajo todas las mañanas y decir otra vez sonó el despertador, o querés levantarte antes de que el despertador suene y decir acá estoy, Ineni, vengo a hacer lo que tengo que hacer. Bueno, encontrar ese sentido o descubrirlo o de alguna forma proponértelo, te va a ayudar mucho. Acá Cari me dice, no se le cayeron, las tiró. Sí, sí, por eso digo que como se les iban a caer, las termina tirando porque se estaban cayendo, porque perdió la fuerza, porque perdió el sentido. Y Betty me pone, en la primera mirada que mencionaste, Moshe en una emoción violenta no valoró lo que tanto le había costado y las rompió, perdió algo. Eso también es un mensaje para nosotros, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando uno entiende el concepto de emoción violenta, sabe que en la emoción violenta no hay racionalidad.
el tomar conciencia de que vas a perder algo es una acción racional. Y la emoción violenta lo que te hace es que te nubla la razón. Entonces, si bien es cierto lo que decís, justamente esa es la razón por la que se atenúa la pena, porque la emoción violenta no deja lugar a que salga en vos ese instinto racional de preservación, de cuidado y de contención. Igualmente iba también a lo que dijiste de la mirada que engaña y de, bueno, esto de también de la pausa frente a la mirada, ¿no? Como que no solo en la emoción violenta, sino en un montón de cosas, situaciones en las cuales no nos damos cuenta en un instante todo lo que perdemos por no haber manejado ciertas emociones, no solo la violenta. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y por eso también hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que te seduce. Por supuesto que todos caemos bajo la seducción de una torta de dulce de leche, de una campera nueva, de un auto, de una persona, de la sexualidad que sea que nos guste, porque digamos, o sea, no hay más formas de estereotipadas clásicas de decirlo, pero estamos inmersos todo el tiempo en un mundo que nos seduce y nos llama. Incluso estás trabajando y tenés un silloncito cerca y te llama la siesta, te seduce la siesta. Y estás en la calle y te seduce la golosina, la torta, o no sé, no importa, todo el tiempo nos seducen cosas. Y nada, hay que saber que dejarte llevar por lo que tu vista siente atracción te expone a pérdidas, siempre. Bueno, entonces Moshe no tiró porque no le importó, sino que tiró porque se le estaban cayendo las tablas que podía sostener mientras había sentido en su esfuerzo. No obstante eso, no alcanza también con eso, ¿no? Porque uno tiene que saber que lo que hizo es gravísimo. Entonces hay otra mirada más que vuelve a complementar estas ideas y es la que dice que la Torá que escribió Dios era perfecta. La escribió Dios. Y este mundo no es para lo perfecto. Este mundo no tiene lugar lo que es perfecto. Y todo lo que vos tengas como mirada de algo perfecto, por tu bien, rompelo. Rompelo antes que se rompa solo y te frustre, y te destruya, y te desanime, y te sientas el peor porque vos confiaste en que el otro era perfecto y te defraudó y te desilusionó. Todos defraudamos, todos desilusionamos porque nadie es perfecto, nadie pasa la prueba de la perfección y este mundo no es para lo perfecto. Toda imagen de algo construido en la perfección está destinado a ser roto. Y cuanto más alto tengas a alguien, más ruido va a hacer al caer, nada más. Un poquito antes, un poquito después, va a disimularlo un poco más, un poco menos. Entonces, nunca nos pongamos en el lugar de los perfectos. Esto es un mensaje especial para rabinos. Nunca te pongas en el lugar de la perfección y nunca pongas a otro en ese lugar. Ni a tu pareja, ni a tu hijo, ni a tu papá, ni a tu jefe, ni a tu rabino, ni a tu presidente, ni a tu ministro de Economía, ni a tu... nada, a nadie. Y a tu médico. Ni a tu médico, a nadie, a nadie. Nadie puede ocupar ese lugar. Por supuesto que uno en la vida intenta elevarse un poquito por el lugar en el que está. Por supuesto, y bienvenido sea, uno se esfuerza porque quiere estar un poquito más alto. Eso no significa que alguien pueda ser perfecto o aspirar a la perfección o acercarse a la perfección. No es para este mundo. Entonces, lo primero que en la historia de la humanidad llega al mundo es la luz divina. Acuérdense, la mirada de la Kabbalah es genial, es fantástica. Por trillada y conocida no significa que no la podemos recuperar. Hay un Big Bang. ¿Qué es un Big Bang? Es una luz que manda el creador para crear este mundo.
pero este mundo es imperfecto. Y esa luz que llega a este mundo debe ser recibido, albergado según la Kabbalah, por unas vasijas de este mundo. Esas vasijas son de este mundo. Cuando esa luz entra en contacto con esas vasijas, lo primero que pasa es que se rompen. El encuentro de la divinidad con la materialidad, el encuentro de lo perfecto con lo imperfecto genera rotura. Y esa rotura puede intentar después ser reparada. Y ese es el mejor mensaje de la Torá. No sé, Julio, si querés decir algo y te dejo. No entendí si querías decir algo o no. Pero el mejor mensaje de esto es Sí, que esas tablas se rompen para ser reparadas por otras más acorde a nuestro mundo. Sí, Julio. no, lo que estábamos hablando recién con la perfección, ¿no es un poco también lo podemos identificar con la idolatría? Es decir, idolatrar a alguna persona o esto o lo otro. Sí, considerar a alguien o algo en este mundo perfecto es idolatrarlo, correcto, puede ser una manera. Por eso la Torá combate tanto la idolatría, porque la idolatría Exactamente. es una de las peores transgresiones que podemos cometer, porque nos vamos a desilusionar, en algún momento nos vamos a desilusionar, más tarde o más temprano. Entonces, no coloques a nadie en un lugar donde ese alguien no puede ocupar, no puede estar, porque vas a romper una relación, la vas a perder. Ahora, la evolución humana está pensada de forma tal, o está diseñada de forma tal, para que eso nos pase. Cuando vos sos chico, cuando digo chico no solamente en edad, sino en espiritualidad, idolatrás. Mi papá es un genio, mi papá sabe todo, mi papá me soluciona todo, mi mamá con solo mirarme me cura. Mi mamá cocina los mejores platos del mundo, la mejor comida. Mi pareja es perfecta, no tiene ningún defecto. Menos mal que la encontré, no sé cómo hice, es la mejor persona. Todos pasamos por alguna instancia de esas. Y todos esos modelos son para que hagamos lo que hizo Moshe. En algún momento hay que hacerlo pedazos, hay que hacerlo anicos, hay que romperlo. La visión ideal es transitoria, un momentito en la vida, te enamoraste, fuiste papá, eh, sos un hijo que tiene un papá y sos chiquitito, lo idolatrás un ratito. Claro, después pasamos al opuesto cuando la idolatría es demasiado fuerte. Y entonces, mi papá, que era un genio, mi papá no entiende nada, es un desastre. Mi mamá, papelón, no quiero ni verla, me hace pasar vergüenza todo el tiempo. Mi pareja es el peor del mundo, o la peor del mundo, es un hijo de puta, una hija de puta, un desastre. Bueno, si lográs la gran Moshe, te va a ir bien en la vida. La gran Moshe es haber bajado unas tablas ideales, haberlas roto y no abandonar. Después de romper, volver a subir y construirse unas tablas más normales, más de este mundo, más posibles de ser respetadas, no admiradas. Ahora una pregunta, ¿las primeras tablas, las que rompió, eran diferentes a las segundas o eran iguales? La gran diferencia, O sea, los conceptos. no, la gran diferencia es que la primera la escribió Etzba Elohim, el dedo de Dios, y la segunda las escribió Moshe. Esa es la gran diferencia. Se supone que el contenido no nos consta, debería ser el mismo, todo indica que es el mismo y no jugamos con eso, pero lo importante acá no es el contenido, sino que las primeras son perfectas porque las escribió Dios y las segundas son más humanas, más normales, porque las escribió Moshe. Y esa es la diferencia que nos permite jugar a todo esto. Acá Okay. Tomás me pone que tampoco el otro extremo suena muy pesimista a la resignación. Está bien, si se entendió lo que yo dije, que mi pareja, mi hijo, mi papá o mi rabino es un desastre y está bien que es un desastre porque todos somos un desastre, no quise decir eso.
pero no idolatremos, no elevemos. Por supuesto que dentro del marco normal, por eso dije, uno trata de elevarse, y uno puede tener un hijo, un padre, un cónyuge, un amigo, un médico, que sea especialista, que sea bueno, que se esfuerce, que se destaque, que tenga un brillo, que tenga un carisma, que tenga una inteligencia. Eso, por supuesto. Pero no significa que es perfecto. No. Significa que tiene muchas virtudes, tiene muchos esfuerzos para su beneficio, pero tiene defectos. Ahora, si es un gran defecto todo, y bueno, elijan otro. Si todo es defecto, no digan, bueno, nadie es perfecto. Pero, digamos, está bien. No es para resignarse ni para aceptar poco, pero tampoco es para idolatrar. Así que cuiden a sus cónyuges que tienen, que son valiosas. No ahorquen a nadie, vamos a cuidar lo que tenemos, que vale la pena. Bien, entonces nos entretuvimos un ratito con este versículo 19 y las tablas. Una cosa más, por las dudas. Tenés una imagen ideal o tenés unas tablas perfectas. Las rompes, las partís en 1000 pedazos. ¿Qué haces con esos pedacitos? Bueno, la tradición es que esos pedacitos hay que guardarlos junto con la otra Torá. Esos pedazos no se tiraron. ¿Por qué? Porque si esos pedazos hablan de tu propio error, no del otro, sino del tuyo, de haber depositado tus expectativas en el otro, de haber idealizado al otro por una carencia tuya, de haber puesto afuera lo que te pasaba adentro y te salió mal, tenés que acordarte de eso que te pasó. Tenés que llevarlo con vos. No lo barras abajo de la alfombra. No lo escondas. Cuando vos idealizaste mucho algo y ese algo se rompió, el único error no está afuera. Hay un poquito adentro también. Y con esas cosas hay que conservarlas. No para avergonzarte, no para castigarte, no para decirte soy un tarado, confié ciegamente, soy un tonto, ¿cómo voy a no darme cuenta? Uy, no lo vi, no me di cuenta. No, está bien que nos pasen esas cosas, pero no tenemos que poner todo afuera. El problema es que mi hijo es el peor del mundo porque mi hijo es un desastre y porque toda la culpa. No, algo no vi yo también, algo idealicé que no correspondía, en algo me equivoqué, entonces lo voy a guardar eso. Me tiene que ayudar, me tiene que recordar para que no me vuelva a pasar, para que yo aprenda de lo que hice mal, para que yo también me dé cuenta que yo tampoco soy perfecto. Entonces, los pedazos, lo que se rompió, hay que llevarlo con uno, hay que guardarlo. Y eso es lo que se hace con esa Torah. Y además, porque como hacemos hoy en día, ¿no? La santidad no se descarta. Vos tenés una mezuzá en tu puerta. No me refiero a la cajita, me refiero al claf, lo sagrado de lo de adentro. Y no se usa más. No sirve más porque se arruinó, porque la tinta se corrió, porque no se tira. Se entierra. Se le da el cuidado mismo que el mismo cuidado con una persona. Porque no podemos descartar. Nada es descartable. Entonces, esos pedazos son para guardar. 20. Bueno, ahora hay que hacer orden. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo deshizo hasta que se pulverizó. Lo esparció sobre la superficie de las aguas y las hizo beber a los hijos de Israel. Justo había un chat que no había visto. Justo recordar en nuestro pueblo tan importante, recordar para no repetir el error también, ¿no? Sí, tal cual. La memoria es una virtud de nuestro pueblo, es un mandamiento de nuestro pueblo, recordar, y hay que recordar un montón de cosas, y entre lo que no hay que recordar también las cosas que uno hizo mal o salieron mal, y recordarlas es parte de eso. A ver, empecemos con la primera parte.
ustedes saben que nosotros entendemos en la tradición judía que hay ciertas cosas que te impurifican y ciertos procesos que purifican. Esto está en la tradición judía como muy difundido, ¿no? Te impurifica la muerte, la sangre, te impurifica la idolatría, hay un montón de actos o de elementos que te impurifican. Y te purifica el agua, el fuego, la tierra. Y acá 2 de los 3 elementos están presentes. Hace pasar la impureza del becerro de oro por el fuego y por el agua. Son simbolismos muy fuertes. El fuego es uno de los elementos de naturaleza más fuertes en la espiritualidad, en la vida judía, porque iluminan, porque dan calor, porque transforman lo que tocan, porque te permiten alimentarte, cocinar, porque te iluminan. Hay un montón de simbolismos que pueden rondar alrededor del fuego, y básicamente porque el fuego es un elemento de naturaleza espiritual. Lo das y lo mantenés, no lo perdés. Das y no te quedas sin. Nosotros tenemos siempre miedo de dar. ¿Por qué tenés miedo de dar? No me voy a quedar sin nada, ¿cómo voy a dar? ¿Cómo voy a regalar? ¿Cómo me voy a quedar sin...? Bueno, el fuego te enseña que podés dar tranquilo, que no te perdés, no te quedas sin nada, se multiplica, lo que vos das se multiplica. Y la mejor imagen de todo eso es el fuego. Entonces el fuego es, por excelencia, uno de los grandes, y el otro es el agua. ¿Saben dónde nació el agua que vas a tomar esta noche? En el origen del mundo. El agua es el mismo agua que circula por el planeta. El agua permanece como la vida. El agua se mantiene. El agua es el elemento que mejor se adapta a la naturaleza. El agua es flexible como nada. El agua va tomando el curso que necesita y se va moviendo con una facilidad y con una adaptación tremenda. El agua sos vos. El mayor contenido de tu cuerpo es agua. O sea, hay un montón de simbolismos del agua y del fuego que son tremendamente fuertes y por eso son elementos vinculados a la pureza. Entonces acá hay algo que se hizo mal y hay que purificar, hay que conectar con lo que te hace bien y con lo que es bueno para vos. Fuego y agua en ese sentido son elementos que cumplen esa función y que te ayudan en esa tarea. Entonces se agarra lo que estuvo mal, se lo pasa simbólicamente por el fuego y por el agua como elementos. Ahora, acá el problema es que aparentemente agarran ese becerro de oro que fue disuelto en el fuego y pasado por el agua, y dice, te lo hacen tomar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el pueblo de Israel tuvo que tomar de este desecho o de este oro residual? Bueno, lo que esto significa es que no quedas impune de lo que pasa. No te es indiferente. No hay manera de que esto no te haya afectado. Esto te afecta. Haber hecho un acto como el que hicieron los israelitas, de desprecio por Dios, de abandono de los compromisos, de transgresión de lo prohibido, tiene una consecuencia, no es gratuito. Vos vas a cargar con esto. Los errores no son olvidables. Son perdonables, pero no son olvidables. Las cosas que hacemos mal, lamentablemente, nos van a acompañar mucho tiempo. Y vas a cargar con eso. Y el simbolismo va a estar adentro tuyo, vas a llevarlo. ¿O no te pasa que te acordás una y otra vez de cosas malas que hiciste? Y te vuelven una y otra vez a la memoria. Bueno, ustedes no, porque nunca hicieron nada malo, perdón. Esto es un ejemplo que no me van a entender porque ustedes son como casi santos. Pero tienen algún amigo que una vez hizo algo malo y ese amigo que hizo alguna vez algo malo se acuerda de lo que le pasa. Y lo lleva con él. No te lo sacás. Vos cargás con eso. Así que en principio hay ahí un acto de intento de purificación, de reconexión con vida, con cosas buenas, pero también al mismo tiempo no te queda otra
que hacerte cargo. ¿Sí, Betina? No para minimizar, coincido que sí, que hay cosas que uno carga. Pero me acuerdo de una prédica que diste en un Yom Kippur, o sea, con la pandemia es difícil, pero haber sido hace unos 5 o 7 años, que comentaste que uno podía alguna cuestión difícil que hubiera cometido, un error difícil, una transgresión difícil, como enviarlo a una isla, cercarla, una cosa así, no me la acuerdo exacto, ¿no? Como que tenía que haber como algún ritual o proceso de uno con uno mismo para poder externalizar eso, ¿no? Que no queda, no sé si lo entendí, lo pude poner en palabras bien. No, el desafío de una vida espiritual es después ver cómo haces para que eso no te siga pesando. Y hay cosas que uno cuando repara tiene que trabajar para sacárselas, pero vas a tener que hacerlo, es un trabajo, no pasa solo. No, no es que, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, y como hacía un expresi, mala mía, perdón, perdón, no es tan neutral, no es que porque dije mala mía, ya está. No es porque pedí perdón, digamos, tengo que pedir perdón, tengo que arrepentirme, tengo que reparar. Pero si lo que hice es malo, lo voy a llevar conmigo un tiempo. Digamos, va a ser parte de mí un tiempo, es algo que hice. Y después sí, mi trabajo espiritual es ver cómo hacer para no cargar esa mochila de por vida. No, eso tampoco. Hay que encontrar el equilibrio, pero no es que yo cometí una transgresión tremenda y a los 15 días me fui a la migbe, salí de la migbe, porque estuve con el agua, no decir que pasé por el fuego, porque eso no puede pasar, y ya está, estoy libre. Es verdad, Bet, vos tenés que lograr con el paso del tiempo, con el ejercicio, con el trabajo, con la espiritualidad y con la reparación y con todo, superarlo. Pero no va a ser fácil. Así que bueno, en principio vamos a tomar este versículo con eso, con que hay que purificarse, hay que conectarse con los elementos de la vida, el fuego y el agua en esos sentidos que les dije antes, y a partir de allí trabajar para en algún momento sacarte de tu vida lo que ya es parte de tu vida, que es eso. Dijo Moshe a Aarón, ¿qué te hizo a ti este pueblo? Pues has acarreado sobre él una culpa grande. Amigos, la mayoría de las transgresiones de los hijos son responsabilidad de los padres. Estamos frente a un pueblo que es un niño. Acaba de salir de la esclavitud, no tiene el desarrollo, la conciencia. Y acá Moshe hace cargo del error de los hijos en el papá, el error de los conducidos por el líder. Y la responsabilidad de los líderes siempre es mayor que la de los liderados. El líder debe saber que es un lugar que muchas veces está asociado a comodidad, a privilegio, pero está asociado a servicio y a responsabilidad. Y en este caso, Moshe toma a Aarón con un nivel de responsabilidad muy fuerte de lo que acaba de pasar. No podemos lavarnos las manos ni hacernos los desentendidos de este tipo de cosas, cuando lo que está en juego tiene que ver con nosotros por nuestro lugar, nuestra autoridad o nuestra responsabilidad, y no porque lo hayamos hecho materialmente. No, o sea, no solamente por haberlo hecho materialmente, sino mucho más que eso. Así que Aarón es acusado por Moshe de ser responsable. Dijo Aarón, no se encienda el furor de mi Señor, pues tú conoces al pueblo, pues en el mal está él. Y Aarón parece que todavía no cursó liderazgo 1, 2 y 3, no está a la altura. No se olviden que están empezando su rol de líderes, acaban de salir de Egipto. Aarón no tuvo la oportunidad de fortalecerse en su rol, en su cargo, está empezando a hacerlo, y
Aarón va a transformarse en un gran líder, pero todavía no lo es. Y lo peor que un líder puede hacer es echarle la culpa a quienes él lidera, ¿no? Como que un político argentino diga, ¿qué quiere con este pueblo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, el liderazgo es asumir la responsabilidad de conducir a un grupo de gente o de inspirar a un grupo de gente o de acompañar en la formación y educación de un grupo de gente, y no puede ser esa gente la responsable de tu fracaso en ese liderazgo. No siempre lo que hacen los personajes de la Torá es para imitarlos. Al único que nosotros deberíamos tratar de copiar, imitar en términos judíos clásicos, es a Dios. La gente hace cosas bien y cosas mal. Y si estamos hablando de que no hay que idealizar a nadie, estamos poniendo enfrente también defectos humanos. De alguien que ocupa un lugar elevadísimo, porque Aarón ocupa un lugar muy importante después en la tradición judía y en la estima del pueblo. Pero acá se equivocó. Y porque se haya equivocado no pierde ese lugar que tiene. En este acto no tomó la responsabilidad del lugar que se esperaba de él. Y quiso sacarse el problema de encima. Y entonces los culpa, ¿no? Me habían dicho, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este, Moshe, el hombre que nos hizo ascender desde la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Es el pueblo el que me lo pidió. Y yo accedí a lo que ellos me pidieron. Porque lo que ellos dijeron era cierto. Vos desapareciste. O sea, Aarón no solamente le quiere echar la culpa al pueblo, sino además lo quiere responsabilizar a Moshe. Responsabilizar a Moshe. ¿Qué quiere que haga? Este pueblo vino a reclamar. Y vos, que sos el que los condujo, no estás. Culpa tuya también, Moshe, no es mía solo. Cuando alguien comete un error, una equivocación, una transgresión, es muy común que busque culpables. Dicen que si alguien se equivocó y se le ve una sonrisa en la cara, es porque ya encontró a quien echarle la culpa. Entonces, es un acto básico humano que frente a una equivocación, un error, busquemos la manera de depositar eso en otro. De hecho, chivo expiatorio, chivo emisario, todas referencias a buscar a alguien a quien echarle la culpa. Hablo de la psicología moderna, no la otra. Entonces, tenemos como actitud básica el esquivar esa responsabilidad. Lo que tenemos que saber, y con esto vamos a cerrar el encuentro de hoy, lo que tenemos que saber es que eso no es posible, que eso es un autoengaño o un engaño a otro. No se puede. No podés evadir tu responsabilidad. Podés engañarte y hasta quizás podés engañar a otro, pero no más que eso. La responsabilidad de lo que hicimos es nuestra y va a ser nuestra. Aunque querramos convencer al todo el mundo de que no tuvimos nada que ver, o aunque hayamos encontrado al candidato perfecto para echarle la culpa. No importa. Hayamos descubierto o hayamos encontrado o hayamos explicado, sigue siendo nuestra responsabilidad. Tomás me escribió algo que no entiendo. ¿Querés compartirlo o no? Vos, no me acuerdo qué versículo era. Hubo una conversación de Moshe con Dios en el cual Dios
toma una figura antropomórfica y que Moshe le aconseja a Dios. O sea, en principio interpretamos como que Dios, entre comillas, estaba equivocado en esa versión antropomórfica. 11, 12 y 13 de este capítulo. 11, 12 y 13 me soplan acá. A ver, y entonces, ¿cómo lo vinculás con lo que estamos hablando? Eso es lo que No, por lo que vos dijiste, el único que no se equivoca es Dios. Cuando es una versión antropomórfica, también se equivoca. Ok, ahora entendí a dónde vas, pero claramente es porque Dios en la Torá toma forma antropomórfica para enseñarnos cosas, para que entendamos en categorías humanas algunas cosas, ¿no? No porque Dios lo sea de esa manera, nunca es Dios de esa manera. Pero en principio me gustaría despedirnos hoy con esta idea, porque una de las cosas que más nos hace daño es el autoengaño. Somos muy fáciles de engañar y somos muy fáciles de engañarnos por nosotros mismos. Es fantástico como nuestra mente puede encontrar argumentos para engañarnos a nosotros mismos, en muchos aspectos, y en este es uno. Nunca permitas que tu propia razón te justifique para que te quedes tranquilo con alguna responsabilidad no asumida. Trata de descubrir a tu razón queriendo engañarte y no se lo permitas. Porque cada vez que le permitas a tu razón engañarte, te perdés una oportunidad de crecer. Asumir responsabilidad es sinónimo de crecer. Dejar pasar esa oportunidad encontrando un falso culpable es perderte la oportunidad de crecer. Bueno, amigos, los saludo. Espero que se cuiden, que la pasen bien, que se recuperen los que están un poquito enfermos y nos veremos en Shabbat o el martes que viene. Chao. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, chao, chao. Chao.